Bueno, gracias por estar y gracias especialmente a Keila y Guillermo por estar acá y acompañarnos hoy en este encuentro. La idea esta es una materia que estamos haciendo, que es una materia optativa para los que no se sumaron, que es una materia sobre trabajo social con una perspectiva más internacional y que hemos tenido varios invitados. De hecho, los que quieran pueden ver en YouTube, están las grabaciones. Y la idea de esta reunión en general surgió a partir de los propios estudiantes de la materia, que estábamos hablando, bueno, ¿qué significa estudiar con una perspectiva internacional? ¿Cómo se puede hacer? Nos acordamos de Keila, que fue compañera de varios de los que están cursando la materia, y entonces dijimos, ¿por qué no hablamos con Keila? Y dije, bueno, hablemos con Guillermo también, y bueno, surgió este interés de cómo pensar una formación más internacional, ¿no? El trabajo social ha tenido una formación muy asociada quizás localmente a un lugar, a los países específicos, y cada vez más este contexto internacional genera esta necesidad de pensar en una formación que tenga una perspectiva un poco más internacional, y que eso no significa necesariamente viajar afuera, ¿no? Eso vamos a charlarlo. Así que, bueno, la idea es ir pensando en esto, qué posibilidades hay, qué alternativas hay, qué dificultades, qué es lo que hay que pensar. Así que bueno, primero le pedimos a Guillermo, la idea, la dinámica va a ser así, va a hablar Guillermo primero para contarnos un poco cuáles son los recursos y opciones para pensar el trabajo social internacional. Y después la idea es que le vamos a dar a Keila también que nos cuente cómo fue su experiencia estudiando como estudiante de la UNLA, estudiando afuera, y mientras ellos están hablando, ustedes tendrían la posibilidad de hacer preguntas en el chat, ¿sí? La idea es que, a menos que sean muy puntuales sobre algo que no se entendió, la idea es que una vez que termine Guillermo y Keila, vamos a dar tiempo para ir respondiendo todas esas consultas y preguntas que vayan teniendo. Así que bueno, Guillermo, te dejamos para que Bueno, presentes un poco también el área de cooperación internacional de la UNLA, que sos la que dirigís. claro. Sí, bueno, que es un área que no todos conocen, no todas conocen, y la verdad es que, bueno, que es una oficina que está funcionando desde hace más de 10 años en la universidad. Bueno, y entonces, bueno, son algunas de las políticas que nosotros llevamos a cabo cada vez de manera más integrada a lo que es la vida académica de la institución. Por lo general, cuando uno piensa en lo internacional, piensa por lo general en las modalidades más tradicionales, la movilidad física, donde alguien hace el viaje, y bueno, eso está buenísimo, pero la verdad es que la otra vez veíamos las cifras de la UNESCO, y esas cifras lo que tiran es que en realidad hay solo un 0,92%, ¿sí?, de los estudiantes argentinos que pueden hacer la movilidad. La verdad es que son muy poquitos, ¿sí? El otro 99% realmente no está pudiendo llegar a cabo esa experiencia. Entonces, uno también tiene que empezar a pensar otras políticas de internacionalización que sean lo que se llama internacionalización en casa. A mí me parece que no es que una sea excluyente de la otra, sino que lo pensemos como algo complementario. Así Guille, como discúlpame que muchos te de ustedes. interrumpa, me reolvidé antes de eso, está Graciela Montañez, la directora de la Oh, carrera de Trabajo Social, y la verdad que con el apuro de presentarte, Graciela, por ahí antes que siga Guillermo, estaría bueno que también te presentes un poquitito, ya que hay varios Bueno, estudiantes de la carrera acá. perfecto. Bueno, perdón, Guillermo. No, mil disculpas. No, está bien. Bueno, yo soy Graciela Montañez, soy la directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Lanús. Digo, en este sentido, digo, me parece que es interesante, primero, las iniciativas que se van generando dentro de las materias optativas. Creo que esto es un baluarte importante, digamos, de ir incorporando nuevos espacios en donde el trabajo social se puede desempeñar y tener como una amplitud justamente del desempeño de nosotros como profesionales en diferentes espacios, ¿no? Entonces me parece que es muy valorado. Y en realidad, digamos, nosotros tenemos muchísimas experiencias, digamos, obviamente años anteriores a esta instancia de la virtualidad, en donde se han hecho muchísimos intercambios
desde la universidad con diferentes universidades, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Entonces, en realidad nosotros tenemos, digamos, una buena, y también digo, este intercambio es no solamente estudiantes que van hacia a otras universidades, sino estudiantes que vienen, digamos, a estudiar y a hacer tramos, digamos, de algunas materias en particular, o a finalizar sus carreras en nuestra universidad, que tiene que ver justamente con lo que va a plantear con certeza Guillermo, que son estos convenios y estas vinculaciones que se pueden establecer entre universidades, y que creo que justamente estas vinculaciones, digamos, favorecen las trayectorias educativas, ¿no? Digo, me parece que esto es fundamental, tener en cuenta estos espacios concretos. Digo que sí, que es interesante, digamos, el viajar o no, pero que en realidad, digamos, el planteo también es cuáles son estos objetivos por los cuales uno establece prácticamente estas instancias de vinculación con otras universidades. Y las experiencias y todo aquello que, digamos, genera, digamos, este intercambio, y qué es lo que en realidad va dejando también cuando retornan los estudiantes a sus espacios, digamos, cuáles son también, digamos, estas motivaciones, y que siempre, digamos, redundan en la conformación y en la reelaboración permanente de propuestas en la carrera, ¿no? Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Obviamente Keila fue una de mis estudiantes ayudantes en mi materia, así que, digo, siempre, digamos, es muy grato, digamos, tener un contacto con ella, digamos, permanentemente. Y bueno, Guillermo, digamos, obviamente te conozco, y así que valoramos también muchísimo tu capacidad y tu posibilidad de establecer estas vinculaciones que a veces no las hace solamente una carrera, sino las hace un equipo, y esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, básicamente como un equipo de la Universidad de Lanús, ¿no? Digo, creo que esto también es fundamental tenerlo en cuenta. Así que bueno, digamos, ahora Guillermo te cedo la palabra. Digamos, yo probablemente en un ratito me tenga que ir porque tengo otra reunión que, digamos, que se superpone con esta, pero bueno, voy a tratar de estar el mayor tiempo posible para poder compartir lo que van a expresar ambos. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Graciela. Y ahora Bueno, sí, Guillermo. ahí, Graciela, me quedo con lo último que dijiste, que me parece súper interesante, este tema de que es como en equipo esto, que no es solo una carrera, no es solo la oficina que de repente arma un convenio de la nada, sino, y esta es una cuestión interesante que nos podemos permitir porque somos una universidad de escala humana, ¿no? Digo, yo por suerte puedo conocer el nombre y apellido de todos los estudiantes de movilidad, podemos tener un chat de WhatsApp, cualquier duda que tienen, cualquier angustia que tienen porque extrañan, estamos ahí para contenerlos. Y de repente, si alguien quiere viajar, digo, y nos ha pasado varias veces, dice, mira, yo tengo un tío que vive en Andorra y quisiera saber si tenemos convenio. Mira, no tenemos convenio, pero si te parece, podemos empezar a articularlo. Y bueno, dice, bueno, sí, es para dentro de el año que viene, el segundo cuatrimestre. Entonces, estas cosas imaginan que hay otras universidades más grandes en las cuales es imposible pensarlo. Pero nosotros realmente podemos pensar el empezar a analizar acuerdos un poco a pedido, ¿no? Entonces, eso también son cosas como a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, si les parece, yo les voy a empezar a compartir una pequeña presentación que había armado para, bueno, todo lo que tiene que ver con los que tienen dudas o ganas de tener una perspectiva internacional. Así ya vamos, después estaría buenísimo que lo hagamos también con muchas preguntas, que es lo que en realidad más sucede, ¿no? El empezar a tener distintas dudas. A ver, déjenme ver. ¿Dónde tenemos varias pestañas acá? Compartir pantalla al medio. Sí, a ver, dame 2 segunditos. Sí, estoy en compartir pantalla, pero me tira como un montón y me tira pizarra. A ver, avanzado. No. Generalmente es una ventana. Sí, es que tengo tantas ventanas abiertas que no entiendo por qué no me permite como todas las... a ver... A ver, esperen 2 segunditos que voy a cerrar las otras. A ver si me habilita lo otro. Esperen que cierro esto.
Sí, Sí, el resto. mientras Guillermo va Dale, buscando, porque tengo tantas claro, cosas. le vamos haciendo un poco de tiempo. También, ya que hicimos, podemos comentarles de esto, ¿no? Que hemos tenido, como decía Graciela, a veces convenio con universidades donde ha habido intercambios, han habido diferentes, y siempre la posibilidad de esto de enriquecerse, de conocer otras realidades, estudiantes que vienen a la universidad. Yo tuve, me acuerdo, de estudiantes de Alemania que nos contaban un poco sobre trabajo social en Alemania, ¿no? Todas esas cosas enriquecen el aula también, y enriquecen la forma de empezar a mirar las distintas realidades, ¿no? Es, em, Bien. Bueno, a ver, déjame ver si compartiendo ahí esto. parece Ahí que quería sí. estamos. Bien, bien, bien. Esperen 2 segunditos y corremos un poquitito. Bueno, porque como ven tengo como muchas pestañas abiertas, hay mucho como para ver ahora. ¿Lo ven bien, no? Las pestañas, bueno. Ahí sí, Ahora estamos viendo. vamos a ver esto que sería un poco la primer presentación, ¿no? De, bueno, uno quiere tener una experiencia internacional, ¿no? Entonces, lo primero que yo les decía, que la experiencia internacional, como bien decía Graciela, no significa forzosamente viajar, ¿no? Ya, digo, nos encanta la idea del viaje, la verdad que es muy llamativo, pero bueno, hay un montón de cosas que a veces dificultan, ¿no? El tema de muchos están trabajando, con lo cual no pueden dejar sus trabajos durante un semestre. Algunos, con el tema de la moneda que tenemos en contra, irse a otro país se vuelve inviable. Ahí yo les digo también, es como no para descartarlo, pero para tomar en cuenta. Hay muchos que me han dicho esto, tienen algún pariente que vive en el extranjero y eso es una alternativa. Por el tema de alojamiento, por lo general, es lo que más encarece la experiencia. Así que se puede. Algunos tienen ciudadanía europea, con lo cual eso les simplifica también la posibilidad de que cuando vayan pueden tener algún tipo de trabajo. Así que bueno, esos son muchos de los factores. En algunos casos uno habla más de un idioma, bueno, amplía, digamos, el abanico de países en los cuales uno puede hacer la movilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera pregunta es que en la propia aula sí uno puede tener una experiencia internacional, ¿no? Recién nos decía Mónica, ¿no? Ella viene de Cúcuta, ¿no? En Colombia, y la forma de pedagogía es distinta, el tema, bueno, un poco esto, ¿no? A veces sirve también como para poner un poco en perspectiva nuestra forma de educación, ¿no? El tema de la gratuidad, darse cuenta que cuando uno viaja a distintos países es algo bastante más atípico de lo que uno cree. No sé si ustedes lo sabían, pero hay realmente muy, muy, muy pocos países en el mundo que tienen una educación superior gratuita. Y los pocos que lo tienen, por ejemplo, hay algunos de tradición socialista en Europa que tienen muchas universidades públicas que son gratuitas para los que son de la Unión Europea, pero que si viene alguien extra Unión Europea tiene que pagar. Algo posiblemente un poco más bajo en caso que uno tenga un convenio, pero hay que pagar. Entonces, somos uno de los muy pocos países que no importa de qué rincón del mundo vengas, la educación va a ser gratuita, ¿sí? Y eso me parece que es algo, una bandera que es interesante siempre ir rescatando, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es tan valioso eso? Porque cuando alguien viene de otro país, en su momento nosotros hemos recibido, ¿no? Brenda ha tenido la experiencia con Suecia, viene gente de Suecia y cuando piensa un sueco el trabajo social, interviene en una experiencia, una práctica en trabajo social, o alguien de enfermería. Los chicos que venían de otros países y veían las prácticas, ¿no? En el Hospital Evita, los ojos se le quedan así, porque digo, toda la complejidad que supone el conurbano, hay muchos que tienen una educación como más de, bueno, al paciente no se lo toca hasta que uno se recibe. Digo, algunas cuestiones que son muy interesantes en términos de, bueno, algunos más bibliografía, otros menos bibliografía, otros te cuentan, no, bueno, mira, nosotros pensamos el tema de derechos humanos, digo, vuelvo a dar el ejemplo de Colombia, el tema de derechos humanos y los procesos de paz. Bueno, nosotros hemos tenido una historia, Colombia tiene otra historia, hemos tenido estudiantes que vienen de México y dicen, bueno, en Ciudad Juárez el proceso de paz tiene otras complejidades, y es muy interesante porque
nos pone también, ¿no? Vuelvo a esto, ¿no? A poner en perspectiva nuestros conocimientos, a ver que hay conocimientos que está buenísimo ir comparando, como para decir, bueno, esto no es una receta que uno la puede poner en tal o cual lugar y me va a servir en cualquier lugar. Entonces, de por sí, tener un estudiante y que el docente pueda de alguna manera también aprovechar, ¿no? La experiencia, la riqueza de tener otro estudiante es súper valioso. Yo además soy docente de comunicación audiovisual y está bueno cuando vienen chicos de otros países, por ejemplo vienen de México, y me cuentan, bueno, sí, el equivalente a el grupo Clarín es Televisa en México. Bueno, ¿y cómo es? O en Brasil, bueno, porque la red o Globo, bueno, y empezamos a hablar desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay patrones de conducta, así que bueno, eso está bueno como para empezar a ver. Bueno, ¿de qué maneras entonces el aula se puede volver internacional? Bueno, todos ustedes habrán tenido seguramente bibliografías de otras regiones, ¿sí? Latinoamericanas, pero también, a ver, yo como egresado de la carrera de comunicación de la UBA, digo, Saussure, Peirce, Bourdieu, hay como una cantidad de autores que Francia, España, Estados Unidos, a veces sí, sin el tema del lingüístico, ¿no? Digo, porque están traducidos, pero en algunos casos me ha pasado algún docente que dice, bueno, el portugués lo consideran un idioma bastante transparente y de repente te veías teniendo que más o menos tratar de entender un documento en portugués, ¿no? Ahí hay como todo un gran debate súper interesante sobre, bueno, políticas lingüísticas, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, Keila ahora que está en Inglaterra, bueno, ¿qué pasa con nuestros niveles de inglés? ¿El nivel de inglés es solo inglés 1, 2 y 3 o estaría interesante integrar alguna perspectiva de, digamos, documentos, problemáticas tratadas en inglés? O ver un paper en inglés sobre tal o cual perspectiva. Digo el inglés, pero también, a ver, tendríamos que pensar nuestros idiomas originarios, ¿no? Empezar a pensar el guaraní, también estaría bueno pensar los idiomas del Mercosur, ver si qué tanto portugués tenemos. Obviamente el inglés es, y yo lo recomiendo que si tienen más o menos facilidad con el inglés, lo aprovechen. El inglés hoy por hoy es la lengua franca, es el idioma de intercambio que les permite no solo ir a Inglaterra, como el caso de Keila, o a Irlanda o Escocia, sino también, a ver, la mitad de la oferta académica de Francia, y miren que los franceses no son súper fan de los ingleses, pero está en inglés. En Rusia lo mismo, en China lo mismo, en Japón lo mismo, en Italia, ¿no? Entonces, hay un montón de lugares que uno se va a Rumania y dice, bueno, pero también en Rumania o en Polonia hay oferta académica en inglés, ¿no? A veces pasan esas cosas, me ha pasado de decir, mira, yo soy descendiente de rumanos, y bueno, y hay algunas becas específicas para descendientes de rumanos, vas ahí y por lo general, bueno, pueden cursarla, te dan incluso algún curso por si te diviertes la posibilidad de aprender algo de rumano. En China pasa lo mismo, en China te dicen, bueno, puedes cursar en inglés, pero estaría bueno que hagas un curso como para saber algo de chino, ¿no? Digo, siempre es algo interesante, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede haber un repositorio digital, ¿no? La biblioteca de la UNLA tiene una red de bibliotecas de todo el mundo, entonces todo lo que tiene que ver con nuestro conocimiento de lo que es vanguardia en términos de los estudios de trabajo social, incluso, ¿no? No solo de vanguardia, empezar a ver cómo, ahora vamos a ver, algunos le llaman asistente social, otros servicio social, hay paradigmas absolutamente distintos y que es interesante empezar a verlos, ¿no? Bueno, muchas cátedras ya están pensando pensadas de una perspectiva internacional. Brenda, con esto de trabajo social internacional, directamente nos abrió un poco la mirada al mundo, así que esa es alguna que está, bueno, insisto en esto, ¿no? Algunas que tienen material en otros idiomas, temáticas regionales, ¿no? Digo, a ver, todos ustedes han hecho el seminario de pensamiento latinoamericano, y eso ya es una perspectiva internacional, ¿no? A veces por la cercanía que uno tiene y el afecto que tiene con Colombia, con Ecuador, con Uruguay, con Paraguay, no lo piensa tanto, digo, porque es como nuestra casa grande, pero de alguna manera estamos internacionalizándonos y que estaría buenísimo que fuera mucho más internacional. Porque digo, ¿cuánto sabemos de la historia de Brasil? Bueno, posiblemente no tanto como quisiéramos, ¿no? Pero de repente
les pregunto por cualquier presidente de Estados Unidos y ustedes conocen a Trump, a Obama, Clinton, a Jefferson, a Franklin y un montón, por todas las pelis que vimos, es decir, ¿y de Brasil qué? Y de repente pueden decir, no, bueno, está esta especie de prócer, el Tiradentes y Digo, pero hay un montón de cosas que pasan con esos procesos que estaría buenísimo tener como tal vez como más afincados, ¿no? En nuestro acervo cultural, pero bueno, pasa eso, ¿no? La industria cultural es como muy fuerte y son algunas cuestiones que está bueno por lo menos empezar la reflexión. Bueno, el segundo pasito en esta aventura sobre lo internacional, y que todavía no nos movimos del aula, ¿no? Y esto que mencionaba Graciela, viene un estudiante de intercambio, la presencia es muy importante y habla de algo que se llama internacionalización en casa, ¿sí? Es lo internacional viene a nuestra casa y un poco lo que comentamos con respecto a las distintas formas de aprender. Bueno, la Dirección de Cooperación Internacional también lo que hace es brindar cursos cortos en idioma extranjero. Son cursos por lo general extracurriculares, ¿sí? Por ejemplo, hicimos uno de economías comparadas con la universidad, la Escuela de Negocios de Aarhus en Dinamarca, y venían los daneses a pensar y a comparar su economía con la nuestra, y empezamos a hacer como bueno, cómo comparamos nuestras economías. Después hubo otros cursos de derechos humanos, y por ejemplo, el de derechos humanos venían chicos de distintos lugares de Australia para conocer un poco lo que era nuestra historia relacionada un poco con el filtro de los derechos humanos. ¿Y qué pasa? Invitamos a los chicos de turismo, a los de traductorado, como para que también participaran. Para esos chicos, obviamente los chicos de la UNA, el curso era gratuito, los chicos de Australia pagaban y generaba algunos recursos de alguna manera extra presupuestarios que nos permiten tener un poco más de oxígeno, digamos, ¿no? Y era muy interesante porque, bueno, también había una cuestión intercultural, donde de repente empezabas a conocer otras realidades y también era interesante esto, ¿no? Por lo general estos cursos cortos se dan en los meses donde la UNLA por lo general está vacía, que es en las vacaciones de verano y en el receso de invierno, ¿no? Ahora obviamente se interrumpió por la pandemia, pero bueno, la idea es que se retome eso, ¿no? Bien, entonces, ¿hay otras formas de internacionalización en casa? Bueno, sí, el tema de las cátedras espejo, que en términos institucionales es como súper fácil, porque si Graciela tiene buena onda con algún profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila en México, dice, che, mirá, ¿qué te parece si das una clase sobre este tema en mi cátedra? Y yo un poco a cambio, ¿no? Una cuestión como de cordialidad, doy un día clase en tu materia. Uy, buenísimo, bueno, y así se pueden dar, y ustedes tienen una perspectiva de otra persona que habla, ¿no? La otra vez yo participé de una de electromovilidad, ¿no? En la Universidad de Burlingame, ¿no? Y claro, y era gente que hablaba de toda la perspectiva de las energías verdes y todo el tema del Green Deal y los autos eléctricos y todo. Y era como, qué interesante, y lo comentaba un argentino que se había ido a vivir a España y te contaba cómo era la movida desde la Unión Europea en ese aspecto. Y como eso hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, las experiencias de movilidad virtual también me parece que eso es interesante, porque fíjense esto, lo que yo les decía del 1% que puede hacer la movilidad física, bueno, este otro 99%, si ustedes me dicen, mira, tengo ganas de hacer una movilidad virtual, ¿no? Y uno pudiera conversarlo con la universidad contraparte, y la universidad contraparte dice, sí, mira, tengo cursos virtuales, entonces si podemos intercambiar algún curso virtual, está bien, haces uno con la Universidad Internacional de Educación de Shanghái, por ejemplo, ¿no? Bueno, está genial. Obviamente no es que vas a ver la muralla china, te perdés toda la cuestión cultural, sí, pero tenés un roce con un montón de estudiantes, con docentes que son de otro país, así que eso también es interesante. Y después lo que ya mencionábamos, que es lo que se llama la internacionalización del currículum, que esto es no solo un seminario optativo, sino que directamente en el currículum empiecen a ver como lineamientos como ya más estables, ¿no? A lo largo de la historia de la carrera, que también tengan la perspectiva internacional, ¿sí? En algunos casos las carreras son mucho más internacionales de lo que creen, ¿no?
Pero de repente cuando empiezan a decir, ah, pero mira, esto en realidad es internacional, esto en realidad lo estoy haciendo, y al final hay como mucho más de lo internacional. Bueno, a esta altura ya queremos hablar de viajes, ¿no? Bien, entonces, hablemos de movilidad estudiantil. Bueno, lo más usual es la movilidad semestral. Algunos pueden, y depende un poco de la universidad, ampliarlo y dice, me puedo quedar un cuatrimestre más, y lo hablas con la universidad, y bueno, y también uno puede quedarse un cuatrimestre más. Bueno, pero entonces, si te fijas en las más de, bueno, son 119 universidades, ahora tendría que actualizar el número, con las que la universidad tiene convenios bilaterales, ¿sí? Alrededor del mundo, ahora vamos a ver rapidín cuáles son estas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles de estas universidades tienen esta carrera que yo estoy cursando, ¿no? Ahora vamos a ver las que tienen trabajo social y van a ver que son un montón. Algunas te interesan en particular y ahí es, bueno, me interesa porque me interesa el país, o me interesa por el tema de idioma, o me interesa porque es una universidad muy prestigiosa. Bueno, ahí uno va a empezar a ver. Entonces, ahí empezás a ver el plan de estudios, a ver qué perspectiva tiene, en qué es fuerte esa universidad, cómo puedes complementarla con lo que vos estás haciendo en la UNLA, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que, como bien le decía a Graciela y a Brenda, es hablar con la directora de la carrera, ¿sí? Hablan con Graciela y dicen, mira, tengo interés para el año que viene hacer esto, ¿no? Hay tutores que por lo general, ¿sí? Muchas carreras tienen tutores que como ya hemos tenido muchos intercambios, de alguna manera están un poco a disposición como para quitarnos alguna duda, si no, obviamente estoy yo, está la gente del equipo de cooperación internacional, como para ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se firma un contrato académico. Vos decís, mira, quiero estar un cuatrimestre y me interesa esta y esta materia, ¿no? Hay 4 materias. Ok, estas 4 materias para cuando vos vuelvas se van a empatar a reconocer con estas otras 4 de la carrera. Se firma un contrato en el cual la UNLA dice, para cuando vos vuelvas estas materias, no es que perdiste un cuatrimestre, es como si lo hubieras hecho acá, entonces tenés la equivalencia, ¿sí? La equivalencia hoy por el reglamento de la UNLA es, te dan como, vieron cuando uno tiene equivalencias, que es como tener un 7 sobre 10, ¿sí? Digo, cuando uno lo aprueba bien, ¿no? Pero te lo dan por aprobado y te dan el 7 sobre 10, ¿no? Entonces, esta cuestión que ya mencionamos del tema de hilo idiomático, ¿sí? Entonces, ¿qué significa tener un convenio con una universidad? Bueno, por un lado, y esto es muy importante, que la gran mayoría de las universidades con las que tenemos los convenios te permiten tener la exención de la matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la universidad sea privada, ellos te dicen, bueno, vos pagás lo que pagarías en tu universidad de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que como acá en la UNLA nosotros no pagamos, entonces nosotros no tenemos que pagar. Y el chico que viene de esa universidad sigue pagando su matrícula, ¿no? Porque él la CICITA la sigue teniendo ahí, paga su cuatrimestre, pero cuando viene acá nosotros no le cobramos nada. Entonces, cada quien está como tranquilo, como guardándole el lugarcito a su estudiante, ¿no? Entonces, hay exención de matrícula. Entonces, te reconocen, como te decía, como equivalentes las materias del contrato académico, ¿sí? Hasta ahora me van entendiendo, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que hay que pagar? ¿Sí? Porque, bueno, sepan entender, somos una universidad pública y no con muchos recursos. Bueno, el estudiante tiene que pagar el alojamiento, pagar el aéreo y pagar el seguro médico internacional. Y el dinero, bueno, como para vivir ahí, ¿no? Digo, para desayunar, comer, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está la otra pregunta, es, ¿uno puede evitar pagar todo eso, alojamiento, lo que sea? Bueno, sí, por suerte, porque hay muchas agencias de cooperación internacional, hay ONGs, hay programas nacionales de study in, ¿no? De estudiar en España, estudiar en Francia, estudiar en Finlandia, que son agencias de promoción que lo que hacen es dan un montón de becas para que más chicos estudien en el país. Por ejemplo, acá en Argentina hay un study in Argentina, hay un study in Buenos Aires, que te dicen, bueno, venís y hay un montón de facilidades para el estudiante que quiere venir. ¿Por qué? Simple, porque aunque el estudiante venga acá a la UNLA y la UNLA no perciba, digamos, un dinero, digamos, por el estudiante de esto, bueno, es un chico que va a comer acá, va a alojarse acá y todo eso, y entonces le genera, digamos, algunos recursos al país, entonces siempre es bienvenido que los chicos vengan. En algunos casos, cuando hacen toda una carrera,
también a veces se vienen con sus familias, así que eso siempre es bienvenido, ¿sí? Digo, hay toda una línea que quieren plantear a Buenos Aires en particular como una ciudad universitaria, y bueno, y ahí se da, ¿no? Hay como todo un tema de los rankings, el tema de que somos, se votó hace poco a Buenos Aires como la ciudad iberoamericana más atractiva para estudiar, así que bueno, eso también es interesante, ¿sí? Bueno, y hay otra forma también interesante de tratar de evitar eso, en caso de que uno no tenga los recursos para hacer todo esto, que es entrar, y ahora se los voy a mostrar, a una plataforma que se llama campusglobal.educacion.gov.ar, que ahora por suerte le están actualizando. Era una plataforma sumamente interesante, pero que tenía algunos temitas, ¿no? Por ejemplo, tenía algunos temitas de falta de actualización y unos temas en términos de cómo se filtra. Por ejemplo, no está trabajo social, hay ciencias sociales, que es como más genérico, y uno tiene que sacar bastante hojarasca hasta encontrar exactamente la carrera que nos interesa. Pero bueno, de todas maneras está, y ahora lo vamos a analizar juntos y juntas. Bien, entonces, nosotros estamos a disposición, ¿sí? Todos los días de 10 a 5 de la tarde, siempre hay gente en la oficina. Yo estoy yendo ya desde el noviembre del año pasado a la UNLA, y el equipo de cooperación internacional está para quien lo necesite. Mi mail es este que ven, después se los paso por el chat, que es copint@unla.edu.ar. Y después hay algunos otros mails que les voy a mostrar, que son de convocatorias, y el mail de Javier Fresneda, que es el responsable de movilidad estudiantil, ¿sí? Entonces, eso, bueno, es la primera presentación. Ahora les quiero mostrar, bueno, a ver si está cargando ahora Campus Global. Si no, mientras carga, les voy a mostrar de la página de la UNLA, está el tema de los convenios internacionales, ¿sí? Y ahí, miren que cuando uno pone control F, ¿sí? Me permite, esperen que, acá, ahí está. Pongo social, ¿no? Porque van a ver que trabajo, asistente, social, digo, varía de acuerdo a la universidad. Acá, como ven, hay 50 opciones de carreras relacionadas con trabajo social. Esperen 2 segunditos. Ahí está. ¿Y dónde se me fue esto? Perdón, que ahí está. Bueno, como ven, hay 74, ¿sí? Miren, por ejemplo, la Universidad de la República de Uruguay tiene licenciatura en trabajo social. Entonces dicen, bueno, sí, es una opción. Después, ya empezando de vuelta, en Austria tenemos un máster en gestión en salud digital, bueno, y en grado tienen trabajo social, ¿sí? Si uno quisiera irse a Austria, por decirles. Después, en Bolivia, en la Universidad Mayor San Andrés, también tienen trabajo social. Después, en la Universidad Federal de Pará le dicen servicio social, igual que en Ribeirão Preto. En la Universidad de Antioquia, que es una, si no, la universidad más importante de Colombia, también está trabajo social. Después, bueno, ambiente y sociedad, estudios sociales, ciencias sociales, no. Educación social, trabajo social acá en la Universidad de Barcelona, ¿sí? Ahí ustedes van a la Universidad de Barcelona, no tienen que pagar ningún tipo de matrícula, directamente entran a esa carrera. Intervenciones sociales y educativas, todavía estamos hablando de Barcelona. La Universidad Castilla-La Mancha también trabajo social, Rovira Virgili también trabajo social, la Universidad de Cádiz. Como ven, bueno, voy a pasarlo rápido, la Complutense de Madrid, pero para que se hagan una idea de la Universidad del País Vasco también, que es una pública muy prestigiosa de lo que es País Vasco, en Bilbao, que es muy bonita la universidad. Después en Almería está educación social, en la Universidad de Huelva también trabajo social, la Ramón Llull tiene trabajo social. Entonces, como pueden ver, bueno, si alguien habla francés, está ahí educación, formación, prácticas sociales, ahí. Si hablan italiano, ¿sí? Es ciencia y técnica del servicio social. Ahí en Marruecos, asistente social, ¿no? Si uno quiere un destino más exótico. En México también, Tlaxcala, Coahuila, ¿sí? Esta creo que es Guadalajara, si no me recuerdo. No, la UAP, una de las universidades más importantes de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad Autónoma Metropolitana, la de Colima, Sonora. Bueno, como ven, son muchas, Sinaloa, el IPN de México, la UNAM. Tienen muchas ofertas, como para que vean, la Universidad Autónoma del Carmen, ¿no? Países Bajos, la Universidad de Groningen, ¿no? Seguimos en Groningen. Acá tienen como muchas cosas relacionadas con servicios sociales. En Paraguay, la Universidad Nacional de Pilar, ¿sí? Bueno, como pueden ver entonces, hay muchísimas alternativas, ¿sí? Relacionadas con el tema de trabajo social. Y después, como pueden ver, nosotros mes a mes también vamos actualizando en la página de la UNLA todo lo que tiene que ver con convocatorias y becas para distintas áreas. Yo les pediría ahí, si quieren, pueden ir cliqueando para tener más información, pero que tiene información muy completa, ¿sí? Por si quieren ver en la página de la UNLA, a ver, vamos al inicio, porque no es del todo evidente llegar, van a la parte de estudiantes, y en la parte de estudiantes, cooperación internacional, becas, intercambios. No es tan difícil, está solo 2 clics, y ahí tienen todas las alternativas, ¿sí? Bueno, Campus Global, bueno, no estaría cargando Campus Global. Bueno, ahí déjenme entonces que les cuenten simplemente cómo es el tema de Campus Global cuando funciona. Ahora están migrándolo, así que probablemente por eso no esté funcionando. Aparece un mapa del mundo, y en ese mapa del mundo uno hace clic en el país al cual ustedes quieren viajar. Cuando haces clic, te tira una ventana con las principales agencias que tiene ese país y la cantidad de becas que hay en general, ¿sí? Después pueden empezar a filtrar para decir, no, bueno, yo quiero hacer grado, o yo quiero hacer posgrado, o yo quiero estar 5 meses, o yo quiero hacer algo, y ahí van filtrando, por ejemplo, de la parte de ciencias sociales. Y bueno, y van un poco como ajustando un poquito más, ¿no? Y bueno, y ahí funciona como bastante mejor esto. Bueno, acá les doy un ejemplo como para que vean, no vamos a entrar en esto, pero bueno, hay muchas de estos que se llaman los Study In, ¿no? Las agencias internacionales. Este es el de Francia, ¿sí? Que está lamentablemente solo en francés y en inglés, pero bueno, te van contando cuáles son los programas, los scholarships, ¿no? Que son las becas, ¿no? Que ahí que es para estudiar en Francia. La Fundación Fulbright, porque si quieren estudiar en Estados Unidos, también hay muchas becas ahí para explorar, ¿no? Para graduados, ¿sí? Acá, como pueden ver, becas de máster y de derecho. La DAAD, que es una agencia muy importante también de Alemania, donde también tienen becas como para estudiar en Alemania. Para estudiantes, por lo general, de Alemania te piden un nivel B1, que es un nivel básico a intermedio de alemán. Entonces, si uno lo planifica, puede ir estudiando, y después de 2, 3 añitos puede tener el nivel como para ir, y se pagan bastante cosas, te pagan. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con el ministerio, bueno, en España también está el CEPIE, y que son algunas de las alternativas que dan, ¿sí? Entonces, eso es, esperen que no sé dónde me quedé. Ahí estoy, vamos. Buenísimo, Guillermo. Bueno, Genial, así, todo lo que... Ahí yo también entré a Campus Global, si nos da el tiempo, después por ahí lo podemos mostrar. sí, Pude entrar, así que te agradezco muchísimo. sí, a Ahí ver, yo seguro no que sé ya van a por qué empezar no a me... aparecer las preguntas en el chat de los que tengan preguntas para hacerle a Guillermo, y a ver Ahí si dejé de compartir. podemos llegar a responderlas. Así que buenísimo, mil gracias. Y ahora le vamos a pedir a Keila. Keila se va a presentar. La idea es que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, cómo llegó a estudiar afuera, y qué significa para ella, cuál ha sido su experiencia ahí. También como una idea para ustedes, para ir pensando, bueno, cuáles son algunas cosas a tener en cuenta para estudiar afuera. A ver, Keila. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, perfecto. Bueno, un gusto verlos a todos
conocer a los que no conozco, me alegra ver a algunas compañeras tan lindas y buenas como Jenny y Nati. Y bueno, como dijo Brenda, mi nombre es Keila Fáfulas, tengo 25 años y estudié en la UNLA, 5 años trabajo social. Y bueno, me alegra compartir con ustedes porque la UNLA fue mi casa por 5 años y me alegra que lo siga haciendo. Así que bueno, la idea es contarles un poco sobre mi experiencia estudiando en otro país y bueno, espero que sea útil para todos los que estén pensando en viajar, ¿no? En estudiar en otro país. Así que también les voy a compartir una pequeña presentación que me van a decir a ver si funciona. Ahí está. ¿Ahí la pueden ver bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, primero les cuento, como dijimos recién, un poco sobre mí. Bueno, como les dije, estudié trabajo social en la UNLA. Para contarles un poco sobre, bueno, ahí está la foto de mi recibida, porque no podía no ponerla, porque fue un día muy, muy feliz. Bueno, mi interés por el trabajo social y los derechos humanos surgió porque crecí en un hogar de niños que se llama Hogar El Alba, que es un hogar de niños donde mis papás y previamente mis abuelos fueron los directores. Entonces, desde chica pude ver desde cerca realidades de niños, niñas que tenían sus derechos vulnerados, que venían de situaciones muy complejas, y bueno, de ahí surgió mi interés. También el hogar trabaja con la comunidad que está a su alrededor, con las familias de estos niños y niñas. Así que bueno, desde ahí fue que surgió mi interés. Estudié inglés desde muy chica, así que eso me permitió más adelante trabajar con voluntarios internacionales que vinieron al hogar, venían de distintos países, pero bueno, muchos vinieron de Inglaterra, así que el idioma me ayudó mucho a poder comunicarme y generar como un puente entre el hogar y los voluntarios. Y bueno, uno de esos voluntarios es mi esposo ahora, y por eso estoy viviendo en Inglaterra. Y bueno, ahora mismo estoy trabajando en una organización que se llama Tear Fund, que es una ONG de desarrollo internacional que busca trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad social, de riesgo social. Y si bien la base está en el Reino Unido, trabaja con distintas organizaciones, o sea, tiene bases en distintos países y trata de trabajar contra la pobreza y la desigualdad en comunidades que están, como dije, en situación de riesgo. Uy. Bueno, les cuento un poco sobre mi llegada a Inglaterra. Como dije antes, yo me mudé a Inglaterra, bueno, en el 2020, y me mudé no específicamente para estudiar, sino que me mudé porque me casé con mi esposo, que es de Inglaterra, y decidimos mudarnos acá. Yo después de estudiar 5 años estaba ya decidida a no estudiar más, quería empezar a trabajar directamente en mi área, pero bueno, después de la pandemia la verdad es que el tercer sector quedó demasiado golpeado, aún en países como Inglaterra, por lo cual era muy difícil conseguir un trabajo. Entonces decidí comenzar haciendo trabajo de voluntariado. Primero trabajé en esa organización con el logo rosa, que es como Pequeño Pueblo se llama, y bueno, organiza donaciones para poblaciones que la necesitan. Después también trabajé 9 meses en una organización que se llama A21, que busca trabajar contra la esclavitud que todavía existe en el siglo XXI, por ejemplo, con la explotación sexual, laboral. Así que, bueno, estuve trabajando como voluntaria hasta que pude conseguir un trabajo, ¿no? Y como la pandemia se hizo larga y el tiempo pasaba y yo seguía sin conseguir un trabajo,
dije, mi mejor manera de aprovechar el tiempo va a ser estudiando. Decidí empezar a estudiar porque no sabía cuánto iba a durar la pandemia, cuánto tiempo íbamos a tener que estar en casa. Acá, como en Argentina, se abrían las restricciones, se cerraban. Así que decidí empezar a estudiar. Así que ahora mismo estoy haciendo un máster en Derechos Humanos en la Universidad de Londres. La Universidad de Londres es como una organización de universidades. Yo estudio en una que se llama como Universidad de Estudios Avanzados, porque es solo para cuando uno ya estudió es solo para carreras de posgrado. Así que, bueno, se puede hacer en un año full time, pero yo como quería trabajar, la estoy haciendo 2 años part time y ya estoy en mi segundo año. Bueno, hay un par de fotos de la universidad, a la que voy solamente una vez por semana. Bueno, en cuanto a los requisitos que me pidieron para entrar, uno era el título de grado, mostrar prueba del título, y después rendir un examen que se llama TOEFL, que es básicamente para probar que uno tiene un nivel de inglés académico. Yo había rendido otros exámenes de inglés que la verdad es que no, ellos me pedían este en particular, que te hacen como analizar textos académicos en inglés en cierto tiempo para ver que estés como listo para encarar el sistema académico en otro país. Y bueno, después también tienen distintos tipos de matrículas, algunos que pagás cierto dinero si sos de europeo, si sos del Reino Unido, si sos de otro país, hay distintas matrículas, digamos. Bueno, y ahora también me parecía que era interesante contarles algunos de los preconceptos con los que vine a Inglaterra yo, ¿no? Uno de ellos era como que, no sé, capaz estos, no sé si son compartidos, si otras personas piensan igual, pero estos son los míos propios, que los comparto con ustedes. Uno de ellos era como que estudiar afuera está mal, como que no estaba bien si yo me formé en una universidad pública, estudiar en otro país, porque como que si me estoy formando en la Universidad Argentina, es como una, no sé, traición a la patria irse a estudiar a otro país. Esa es una. La otra, que no estaba segura de estar lista para encarar el estudio en otro continente, en otro país. No sabía si mi preparación de la secundaria y de la universidad en Argentina me iban a alcanzar para estudiar en otro país. Tenía como ese concepto de que Europa es muy difícil, no sé si voy a poder. Y bueno, el último, que los ingleses son fríos. Ese era un gran preconcepto que tenía. Bueno, y después el tiempo me fue enseñando y fui aprendiendo, fue tomando distintos aprendizajes y esos preconceptos se fueron derribando. Uno de ellos es del primero del que habíamos hablado. Me di cuenta de que con todo lo que fui aprendiendo, me di cuenta de que estudiar afuera, todo lo contrario, en vez de estar mal, me ayuda a poder hacer mejor mi trabajo y de hecho me brinda herramientas para poder analizar e intervenir en distintas realidades de distintos países, y incluido está Argentina, ¿no? Si quiero volver a vivir en Argentina, tengo otras herramientas para poder analizar esa realidad. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en unas semanas tengo que entregar un ensayo, ¿no? Para una de las materias. Y bueno, yo elegí, por ejemplo, analizar el movimiento de las madres de Plaza de Mayo. Y la idea es poder analizar eso a través de la teoría que me explican, ¿no? En la universidad. Entonces, este me pareció que es un buen ejemplo de mostrar cómo yo estoy aprendiendo en otro país herramientas para analizar la realidad de mi país. También me di cuenta de que no elimina mis aprendizajes previos. Capaz yo tenía la idea de que yo aprendí que la universidad pública es tan importante y todos los valores que me enseña la UNLA los iba a perder en Europa, donde todo es tan diferente, y nada que ver, eso no es así. Yo llevo mis valores conmigo y nada es tan así como uno lo piensa, y que todo lo contrario, uno termina honrando y representando a la Universidad Argentina, porque uno
puede dar cuenta de que no se puede parar enfrente de un aula en Inglaterra y mostrar que esto yo lo aprendí en la Universidad Pública Argentina y eso lo pone en un buen lugar a la universidad. En segundo lugar, otro aprendizaje que tuve es que no es verdad eso de que uno no está preparado para estudiar en otro país. La Universidad Pública Argentina es espectacular y nos prepara tal cual y estamos en súper condiciones para estudiar en otro país. Y eso también es un orgullo, ¿no? Saber que la Universidad en Argentina nos prepara para abordar un proceso de aprendizaje en cualquier país. A ver si me estoy olvidando de algo. Y los ingleses no son tan fríos como dicen, son buenos, son buenos compañeros, buenos profesores. Pero bueno, yo vengo diciendo que la universidad pública me preparó, pero no quiero dejar de decir que no viene, digamos, el estudio en otro país no viene sin sus esfuerzos, ¿no? Ustedes ya lo saben mejor que yo, todos los que estudiamos en la UNLA y en cualquier universidad argentina, nos esforzamos un montón y no les tengo que hablar de las horas de estudio que uno tiene que pasar, pero sí es verdad que estudiar en otro país, especialmente en otro idioma, tiene sus desafíos y que aunque ya uno tiene la preparación de la universidad, hay mucho esfuerzo y dedicación que va por la parte de uno. No es solo que, primero que es como que se va acentuando la dificultad en que si uno piensa, no solo que es un nivel de máster, sino que también es no solo, digamos, el dedicarse a estudiar, sino que es también adaptarse a otro país, a otra cultura, donde la educación es diferente. Y además, que, bueno, depende cada uno donde decida estudiar, pero no es lo mismo leer un texto académico en español que en inglés. Entonces todo lleva más tiempo, más esfuerzo, frustraciones, se suma, digamos, no es solo el estudio, sino todo lo otro, ¿no? Que viene con el vivir en otro país. Otro desafío es el tema de animarse, ¿no? Es decir, no sé, si a uno le cuesta hablar adelante de la gente en la UNLA, en el idioma de uno, imagínate parándose, ¿no? A explicar un tema de derechos humanos frente a gente que habla otro idioma. Como que tiene esto mucho de animarse, ¿no? De soltarse, de animarse a hacer preguntas, aunque parezca que nadie las iba a preguntar, de hablar en público, a participar capaz de investigaciones académicas, es largarse con ese tema. Bueno, también otro desafío es que el contexto es muy diferente, porque en Argentina estudiamos en el marco de un sistema social, económico, político, y bueno, vivir en otro país implica estudiar en un contexto muy diferente, donde la economía es diferente, la política es diferente, y todo eso suma complejidad porque capaz uno tiene un marco de análisis de Argentina que hay como que cambiar un poco para analizar las realidades de otros países. Y bueno, el sistema educativo también es muy diferente y acá el desafío es acostumbrarse a algo nuevo, ¿no? También tiene sus ventajas. Para mencionarles algún ejemplo, por ejemplo, cuando empecé el máster en septiembre del año pasado, yo ya me dieron las fechas de las entregas de este año, por ejemplo. Es como un sistema educativo donde los ingleses planean todo con mucha anticipación, entonces es como, tiene sus ventajas, pero también hay que adaptarse, ¿no? a esa nueva manera, ¿no? de hacer las cosas. Bueno, y también me pareció interesante hablarles de las ventajas, que son muchas, pero estas son algunas de las ventajas que encontré yo estudiando en otro país. Una es que nos permite a nosotros sumar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a un país que puede no tener idea de lo que estamos hablando, ¿no? La perspectiva latinoamericana es muy valorada, yo me di cuenta en el aula. Me di cuenta de que la gente me pregunta, ¿cómo se ve esto en Argentina? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Y eso está bueno, la verdad, porque permite sumar, digamos, la teoría y la práctica que yo aprendí en mi carrera de trabajo social en Argentina
me sirve mucho para analizar la realidad acá también, ¿no? Y que hay cosas que capaz uno piensa que Europa lo sabe todo, pero no, y uno suma un montón con el conocimiento de Latinoamérica, ¿no? Y habilidades también que uno incorpora en la universidad. Algunos ejemplos que tengo es, por ejemplo, la semana pasada en la universidad nos hicieron hacer un ejercicio donde teníamos que hacerle una entrevista a una persona en situación de riesgo en un país en conflicto, donde hubo una guerra, hubo un preso político y nosotros teníamos que entrevistar al hermano, por ejemplo. Y la profesora no nos dio mucho tiempo de prepararnos, ¿no? Y nos hizo hacerlo y nos evaluó en base a eso. Uno de los beneficios que tuve, por ejemplo, es que en la UNLA Trabajo Social, Graciela, no sé si está por ahí, me enseñó todos los tips sobre cómo hacer entrevistas en trabajo social. Eso me sirvió mucho, eso es un ejemplo de cómo pude traer mis conocimientos, ¿no? Otro ejemplo, el pensar en el momento, digamos. Los ingleses tienen esto de que es muy bueno, pero a veces te juegan contra de tener que analizar las cosas todo muy analítico, muy pensado, muy de tener que estar preparado, ¿no? Entonces ponerse en esa situación de ahora habla que te voy a evaluar sin haberse preparado. Yo siento que esto de todas las presentaciones que tuvimos que hacer en la UNLA, de hablar en público, te permite soltarte de una manera que capaz otra gente no estaría preparada para hacerlo. Y bueno, otro ejemplo último es que, por ejemplo, acá se suele usar mucho en trabajos, se suele usar mucho la palabra víctima, como que vamos a trabajar con la víctima. Y yo en la universidad me enseñaron a mí en la UNLA que víctima no se usa, que esa es una palabra que tiene cierta connotación, que no utilizamos, y bueno, por ejemplo, traer eso al aula en Inglaterra abre la mente de otras personas que capaz que no lo conocían. Pero esto también pasa al revés. Claramente, yo adquiero nuevas experiencias, conocimientos, un marco referencial que no tenía de antes, ¿no? Aprendo teorías, perspectivas y experiencias que yo no tenía y que, como dije antes, me sirven para analizar distintas realidades. Otra ventaja muy buena de estudiar en otro país, por lo menos que yo encontré, es la interculturalidad que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en mi aula, 4 personas de 9 son inglesas nada más. El resto son todos de otros países. Y es algo que nutrió mucho mi proceso educativo, poder saber cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, trata de personas. Capaz que yo en Argentina no había escuchado tanto de esto, pero bueno, escucho que una persona en Afganistán viene y cuenta su experiencia. Entonces, bueno, esto de la interculturalidad abre mucho la mente. Bueno, estudiar en otro país también beneficia mucho la carrera profesional, como estaba diciendo Guillermo, me ayuda mucho en el currículum también. Y también, bueno, abre muchas oportunidades en cuanto a que capaz uno habla con un profesor que tiene un contacto, que trabaja en una organización que te gusta, brindan muchos talleres. Por ejemplo, a mí me brindaron muchos talleres cuando estaba buscando trabajo, me enseñaron cómo armar mi cuenta de LinkedIn, cómo armar mi currículum, que son cosas que están, bueno, se brindan muchos talleres, ¿no? Como que una universidad no es solo el estudio de una carrera, sino que también te abre otras puertas. Por ejemplo, se organizan muchos viajes, supuestamente el año que viene la universidad tiene arreglado un viaje a la ONU, no sé si pasará, el año pasado se canceló por el COVID, pero bueno, es otra oportunidad. Y bueno, y las universidades, no sé cómo funciona muy bien este sistema, pero sé que hay créditos que uno puede tener cuando termina de estudiar que te sirven para después, si quieres hacer un doctorado o alguna otra carrera en otra universidad, como que los créditos que me dieron en una, cuando terminé, los puedo usar para estudiar otras carreras, ¿no? Y digamos, conocer otros lugares. Y ya para ir terminando, bueno, les cuento algunos de los tips que a mí me sirvieron, por lo menos,
o que yo aprendí capaz una vez que ya me había equivocado para estudiar en otro país, ¿no? Uno de ellos es analizar las opciones con mucho tiempo, y claramente antes de mudarse al país, que puede parecer muy obvio, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en mi caso fue diferente en que yo me mudé al país independientemente del estudio, ¿no? Pero si uno quiere viajar para estudiar, es muy importante analizar todas las opciones con tiempo, porque hay muchas cosas, muchos trámites que pueden ser engorrosos, largos, y tenés el riesgo de mudarte a otro país porque querías empezar a estudiar y te mandaste a mudarte y después todos los trámites se demoran y uno tiene que mantenerse viviendo en otro país, ¿no? Entonces está bueno poder analizar las cosas con tiempo. Por ejemplo, no sé cómo será en otros países, pero en Inglaterra hay que aplicar a las universidades y quedás o no quedás, digamos, te aceptan o no. Entonces, la gente suele aplicar a muchas universidades y después te toman, por ejemplo, de 5 te toman en 3. Entonces está bueno poder ver qué universidad quiero, cuál te toman, digamos, son todas cosas que llevan mucho tiempo, ¿no? Bueno, después esto depende mucho de la persona. Me parece que sería bueno buscar una universidad en función a lo que yo quiero y el foco de estudio, en vez de decir, bueno, me mudo a Perú y ahí veo si encuentro una universidad. Me parece que está bueno poder pensar previamente, bueno, a ver, ¿qué quiero? Por ejemplo, en Inglaterra había 1 millón de universidades que enseñaban derechos humanos, pero yo elegí una que me gustaba porque las clases eran más chicas, porque había una perspectiva más latinoamericana, porque me gustaba el plan de estudios, entonces uno va viendo esas cosas, ¿no? Otra cosa muy importante de la que ya habló mucho Guillermo es investigar las oportunidades, becas, convenios, todas las oportunidades que haya, porque depende mucho de país a país, pero estudiar por lo menos de este lado puede llegar a ser muy caro, así que lo más recomendable es poder buscar previamente cuáles son las oportunidades que nos permitan viajar de una manera que nos convenga a nosotros también. Bueno, considerar los requisitos de la universidad con anticipación, como dije antes, que puede ser bastante largo el proceso para entrar. Y bueno, ver todas las oportunidades que las universidades tienen, porque por ejemplo, en mi universidad se podía elegir hacer 1 año full time, 2 años part time, se podían elegir rutas o especializaciones, una ruta latinoamericana, estudiar a distancia muchas veces se puede, uno desde Argentina puede estudiar en otras universidades, así que está bueno analizar eso con tiempo. Y por último, que si está la oportunidad, está bueno animarse, porque, a ver si logro, porque lo que tiene de bueno es que estudiar en otro país nos abre la cabeza y la mente a poder conocer una realidad diferente, ¿no? Que capaz que uno no conocía, y nos prepara para seguir trabajando, especialmente en una carrera como la nuestra, que trabajamos con situaciones tan complejas. Está bueno poder aprender, ¿no? Y incorporar marcos referenciales de otros lados que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Y bueno, acá también les dejé mi número y mi mail si, no sé, tienen alguna pregunta o hay algo en lo que pueda ayudar, que voy a estar más que feliz de hacerlo. Así que bueno, eso era todo. Bueno, buenísimo, Keila. Creo que ha sido un complemento ideal la charla de Guillermo con la tuya desde primera persona, contando los desafíos y las cosas buenas sin mostrar solo la parte de color de rosa, sino también los desafíos que significa. Y creo que también Guillermo y Keila se complementaron en el sentido de que Guillermo por ahí estuvo hablando más también de las opciones de estudio en el grado, ¿no? Mientras uno está estudiando, las opciones de intercambio y eso, y Keila también habló sobre el futuro. Y creo que están relacionados también, Guillermo, ¿no? En el sentido de que muchas veces tener una experiencia internacional en el grado te habilita, te ayuda a mejorar el idioma, te genera ciertos contactos que por ahí te facilita también hacer un posgrado en otro lugar, Sí, ¿no? de hecho, la mayor cantidad de becas que hay es para posgrado, ¿sí? Y Claro. ahí pensaba mientras que él hablaba que, por ejemplo, en Inglaterra están las becas Chevening y las de British Council, que son muy activos
y hay como ventanas abiertas, ¿no? Como para ir pensando todo el tiempo en qué lugar. Pero bueno, como bien dijo Keila, es saber a dónde quiere ir uno, qué institución le interesa, y bueno, y como bien decía, el tema este de los créditos es una política súper interesante que tienen los europeos, que tienen algo que se llama STS, que es el European Credit Transfer System, que es un sistema en el cual en vez de andar como cada materia viendo el programita, plan de estudio de manera artesanal, es como, bueno, esta carrera me otorga esta X cantidad de créditos académicos. Y después como que se empata y es como mucho más fácil porque facilita muchísimo la movilidad. ¿Por qué? Porque la Unión Europea decidió que para que la ciudadanía esté como mucho más en paz, bueno, esta cuestión, todo estudiante en algún momento de su carrera antes de recibirse tiene que estudiar en otro país de la Unión Europea para generar lo que es la ciudadanía, digamos, de la Unión Europea. Y bueno, y generó eso efectivamente, porque el que estudió en Francia de repente hizo un cuatrimestre en Alemania o un cuatrimestre en España y uno como que va generando eso. Ideal sería que en Latinoamérica, bueno, en Argentina, bueno, en Latinoamérica se pudiera hacer. Hay un programa que es el programa PILA, que es intenta emular de alguna manera esa escala un poco más pequeña, pero también de movilidades en Latinoamérica que están sumamente interesantes. Hay dos cositas que me parece que están buenas que mencionó Kay, que es este tema de la preparación y el nivel, que efectivamente el nivel que tiene la Universidad Argentina es muy alto y a veces, bueno, Brenda, vos te pasó cuando fuiste a Italia, ¿no? Uno ve y se imagina que te van a dar como cátedra y decir, che, pero está buenísimo lo que estamos haciendo. Posiblemente uno está en algunos casos como al nivel de universidades que son milenarias, pero que bueno, uno tiene una perspectiva sumamente original, innovadora y también está bueno como rescatar eso, ¿no? Y también, digo, rescato esto que mencionaba, ¿no? Está buenísima la gimnasia de postularse, ¿no? ¿Por qué? Porque los formularios son, es cierto, en algunos casos como tediosos, engorrosos, pero una vez que uno hizo uno, dos, tres formularios, ya después te das cuenta que te van pidiendo más o menos las mismas cosas que la carta de aceptación y uno como que se va volviendo como más piola con respecto a cómo presentarse, estar más atento a cuándo abre, cuándo cierra, si hay una carta institucional que piden también. Nosotros, por ejemplo, estamos siempre a disposición. Si dicen, mira, necesitas una carta de la máxima autoridad de la universidad. Bueno, listo, nos piden y nosotros hemos hecho. Porque digo, que ahí mencionaba el tema de los voluntariados, que yo no lo mencioné, pero que obviamente también es parte de las opciones, ¿no? Tanto los voluntariados como las prácticas, hay toda una modalidad que se llama Work and Study, ¿no? Que es, trabajás y hay un montón de emprendimientos que te permiten trabajar, tenés que pagar una cantidad de X de dólares, que es un poco alta por lo general, pero después de alguna manera se paga con lo que te pagan y con eso podés hacer el cuatrimestre. Después uno no se queda con plata, pero como que te fuiste hecho y te costó como casi cero de alguna manera, pero bueno, por lo general no la proponemos mucho porque es un emprendimiento para el cual se tiene que hacer, pero nos ha pasado chicos y chicas que quisieron hacer esa experiencia y los voluntariados que me parece que son geniales. Insisto, en la medida que a alguno le interese, hay algunos voluntariados internacionales que están buenísimos y también está buenísimo que hay chicos que trabajan en voluntariados y que han venido a la UNLA para hacer voluntariados también y que es sumamente interesante, ¿no? Y como para cerrar de las cosas que me parecieron sumamente piolas de lo que decía Kay, el tema de las becas de la propia universidad, ¿no? Porque uno a veces se fija, bueno, la beca del país, las becas, esto, el otro, y después tal vez la propia universidad tenga una beca específica y que bueno, que uno también se tiene que mandar, te pueden decir que sí o que no, pero que está buenísimo pensar eso también. Así que bueno, me pareció genial Sí, lo no, que y decía mientras Kay. si quieren ir poniendo ya preguntas en el chat, los que tengan consultas, como para ir dejando los últimos minutos también para ir respondiendo consultas, me pareció muy interesante también lo que decía Keila y también Guillermo, de esta pequeña anécdota de los ingleses son fríos que decía Keila, como de alguna forma
uno suele tener mucho más estereotipos o prejuicios sobre las personas que uno no conoce, ¿no? Y esto que decía Guillermo, Europa entendió que la forma de evitar las guerras era que la gente se conozca, que los alemanes y los franceses que tenían odios perpetuos, vivan los alemanes en Francia y los franceses en Alemania, para darse cuenta que una cosa son los estados y las guerras que generan los países, y otras cosas son las personas cotidianas, ¿no? Uno poder separar, decir, bueno, el imperialismo inglés no significa que todas las personas sean imperialistas, ¿no? O sea, digamos, es como poder separar esto de lo que han sido las grandes políticas y las guerras y los conflictos de lo que es la gente, y cómo somos todos mucho más parecidos de los que creemos que somos, ¿no? Cómo se te van bajando los prejuicios y también las distancias, ¿no? O sea, cuando empiezas a interactuar con las otras personas desde la cosa cotidiana, ¿no? No sé si no veo ninguna pregunta, no sé si tienen tantas preguntas que no quieren hacer, o alguno prefiere levantar la mano, hay una manito ahí que puede levantar o puede hablar directamente. Sí, profe, a mí me gustaría preguntar, porque no sé si entendí mal, o cuando Guillermo habló de la modalidad, ¿no? de hacer digamos, estudiar, pero sin tener que viajar. Digamos, ¿cómo se haría eso en el caso de, por ejemplo, cómo ve uno el mismo formato que vos mostraste, entrar a cooperación internacional, buscar la universidad, pero cómo sabe uno, digamos, qué materias o qué seminarios hay como para uno buscar estudiar en Está otro? buenísima tu pregunta, Mónica. Mira, justamente esto, que es algo que uno tiene que empezar a hacer en articulación con los docentes, y lo mejor es que uno tenga docentes proactivos, como en el caso de Brenda, que de repente hace estas actividades. El propio estudiante, si quiere, digo, a ver, hay como posibilidades cuando uno tiene una materia, a ver, por lo general es una iniciativa del docente, pero está bueno que sepan que está en el horizonte de expectativas, es decir, es una posibilidad. El ideal a mí me pasa, ¿no? Que es, muchas veces se han hecho actualizaciones curriculares, vieron que va cambiando el plan de estudios y que lo internacional no siempre está ahí, digamos, entre las cosas que se contemplan para la actualización. Bueno, está bueno, digo, yo como director de internacionales, decir, bueno, tratar de meterle un poquito más en lo que es el plan estratégico de la UNLA, que tratar de identificar a los docentes más activos para que empiecen a mostrarle a los y las estudiantes que es una posibilidad. A ver, que también un estudiante por cuenta propia podría, bueno, es hablar con nosotros, es decir, mira, me interesaría hacer alguna experiencia, y nosotros, de todas las universidades con las que nos manejamos, podemos ver la posibilidad, y que si hay algún seminario, a ver, nosotros cada vez que hay algún seminario, alguna conferencia internacional que sea, nosotros tratamos de pasárselo a todos los directores de carrera, y que por lo general se lo pasan por vía de los asistentes a todos los estudiantes, ¿sí? Lo mismo si hay convocatorias, si hay charlas y todo eso, pero bueno, eso es algo que uno va mostrando, va trabajando. Y bueno, nada, si uno lo quiere hacer, en la medida en la que se proponga, insisto, se puede hacer también a pedido, decir, mira, me interesa mucho tal universidad, no sé si se puede participar, bueno, y a veces se puede, ¿no? Y muchas veces se dan actividades que uno no sabe. Bueno, no insistimos tanto porque, bueno, muchas veces los chicos, las chicas, con todo el tema de la pandemia, están como un poco cansados de todo eso, pero, digo, siempre está bueno estar más actualizado y capacitado, así que bueno, siempre que haya una posibilidad, nosotros estamos ahí difundiéndola. Ahí está lo del campus global. Creo que estás muteada, Brenda, no te escuchamos. Brenda, me parece que el Ahí micrófono están viendo ahora se Campus Ahí escucha. está. Global, Claro, perfecto. ¿sí? No sé si Guillermo querés explicar un poquitito acá qué es lo que pueden encontrar.
Sí, fíjate, no sé si quieren como, si querés cliquear en alguno de los países, en Por ejemplo, España o España, Inglaterra o lo que sea, ven que uno cuando pasa sobre España te dice la cantidad de convenios. Ahí, como pueden ver, está el CEPIE, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que es como nuestra SPU, nuestra Secretaría de Políticas Universitarias, el Study in Spain. Hay un buscador de becas en España, como pueden ver, hay muchas, ¿sí? Que uno puede empezar a buscar. A ver, retrocede uno, Bren, así vemos una más desde la plataforma del campus, porque cuando uno va al campus, la otra alternativa al mapa, ¿no? Eso también el mapa ahora es como un poquito lento a veces, como que tarda en cargar, sí, pero ves en el botoncito de estudiar en el exterior, si uno cliquea ahí, ahí también está el tema de los filtros y entre los filtros uno puede decir, bueno, qué país, pero también si posgrado, si grado, como para que vean, es sumamente interesante, como por si quieren tener alguna experiencia internacional, ahí está. Hay dos grandes tipos de becas, ¿no? Las becas que son, bueno, como pueden ver, ahí están todas las becas, que son como un montón, 569 becas activas, y cuando uno filtra puede fijarse en ciencias sociales, ¿no? Como ven, no está exactamente trabajo social, pero ya cuando uno cliquea en ciencias sociales, eh, y ahí si querés salir de ahí, sí, y está, ahí, ahí pones buscar, o tipo, ¿no? O país de destino, sí, ahí ya queda seleccionado, ¿eh? Y sí, esa parte no es muy intuitiva. bueno, Y si vas a país de... es medio lento Bien. cuando estamos también usando el Zoom, pero bueno, ya por lo menos Pero para que como tengan ven, una idea de los recursos posibles. claro, pasa de Que 570 a 20 si de repente decís, bueno, ¿cuánto hay de ciencias sociales en España, por ejemplo? Y bueno, hay unas muy grandes, como por ejemplo las becas Carolina, que son muy competitivas. Mientras más cosas financia, más cosas cubre, por ejemplo, manutención, alojamiento, es más competitiva y uno tiene que competir con más personas. Hay muchas que te dan una pequeña ayuda, ¿no? Hay muchas que vos te pagas el aéreo, te pagas el seguro médico, pero te dan un estipendio, ¿no? De, por ejemplo, 300 euros por mes, que no es poco, pero que posiblemente como no te cubre todo, bueno, ahí posiblemente haya más chances, o incluso uno también va sabiendo, si uno es hijo de italianos, hay algo que es el CUIA, que es el Consorcio de Universidades Italianas y Argentinas, que también para hijos o nietos de italianos también está la posibilidad de pedir becas, así que bueno, de todo eso tómenlo en cuenta. Hay muchas alternativas, es cuestión de tener paciencia, de ser perseverantes, ¿sí? Y como decía Kay, de saber qué es lo que uno quiere, ¿no? A dónde quiere ir, planificarlo bien y saber que en la UNLA tienen todo el apoyo de la Dirección de Cooperación Internacional, también de las carreras, como para decir, bueno, si quieren ir, vamos a tratar de facilitar todo lo que se pueda, todo lo que es institucional, como para conseguirlo está. Y si tenemos que ayudar en cómo completar los formularios, porque no siempre uno está canchero con eso, siempre se puede ayudar, ¿sí? Y ahí veo, también si bueno, hay acá otras en personas algunos. de otras, porque difundimos este encuentro, por ahí hay personas de otras universidades, cada universidad pública tiene un área de cooperación internacional, así que se pueden acercar, pero estos recursos, como mostraba Guillermo, son para todas las universidades, son del país, así que puede servir. Y ahí les puse el link de uno de los, en mi canal de YouTube, ya soy youtuber, ¿viste? Ahí están los videos de los otros encuentros en el cual fuimos viendo diferentes temáticas sobre la mirada internacional del trabajo social. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, consulta que quieran hacer, nos quedan 5 minutitos más. ¿No? Keila, no sé si querés agregar algo más. No, solo decir que, bueno, esa es mi experiencia desde mi punto de vista, que puede ser muy diferente a lo que
capaz otras personas se atraviesan o están buscando, pero bueno, si tienen alguna otra pregunta o puedo ayudar en lo que sea, Brenda tiene mi contacto y me pueden contactar si puedo ser útil en algo. Y bueno, nada, espero que haya sido útil, que les haya servido. Sí. No, muchísimas gracias, Keila. Creo que sí, más que nada esto también de saber que uno puede hacerlo, ¿no? Que por ahí tiene sus desafíos, pero que la formación en Europa muchas veces es de 3 años, el grado, ¿no? El posgrado viene después, entonces la gente que hace maestría en realidad ha tenido 3 años de universidad, entonces en trabajo social específicamente, nosotros al egresar de la universidad tenemos casi un nivel de máster terminado en Europa o en Estados Unidos por los 5 años, es lo que equivale a un estudio de grado más un estudio de posgrado. Así que hay que ver, o sea, la gente que ha ido estudiando trabajo social a Estados Unidos, otros lugares, dicen que en general se sienten que están muy formados, ¿no? Como que al contrario, que están... La semana pasada también estuvo Gabriela Ruiz, que ella también se casó con un norteamericano y hizo una maestría en trabajo social en Estados Unidos, y también contaba que la experiencia había sido buena. Jenny, ¿tenías una pregunta? Gracias. No, más que pregunta, agradecimiento. Agradecimiento por el espacio, por todo lo que compartieron. Me encantó verte, Keila. Te mando un abrazo grande. Gracias a la UNLA, gracias a Guillermo, un gusto. Y qué información súper, súper importante. Así que me encantó. Agradecida por el espacio. ¿Sí? Y pensar que la formación, una cosa soy yo, que ya soy vieja, digamos, nuestra formación hace unos años atrás, por ahí uno no pensaba en los posgrados, no pensaba en estudiar afuera. Creo que vamos hacia un mundo mucho más global, con las cosas buenas y malas que eso tiene, donde hay muchos más problemas, un poco vimos en la materia, que ya no son nacionales, sino que son internacionales, que hay que pensar en una intervención más internacional, que se manifiesta en formas diferentes en distintos lugares, como vimos la semana pasada, el tema de las personas sin techo, ¿no? Los homeless, que se manifiesta en forma diferente, pero es una pandemia global. Creo que también en este mundo tenemos que pensar soluciones a los temas o formas de enfrentar más desde una mirada más global, y también, como decía Keila, de pensar los problemas complejos en complejidad. A veces significa salir fuera de nuestra área de conocimiento, nuestra caja con la cual fuimos formateados, y empezar a pensar los problemas desde otro lugar. Así que bueno, a través de todas estas cosas, leyendo cosas de otro lugar, ahora en internet hay tantos videos y posibilidades también de ver otras realidades, así que está bueno empezar también a ir teniendo, aunque sea decía Guillermo, esta formación internacional más desde casa. Así que mil gracias, Guillermo y Keila, por este espacio. Este video va a quedar grabado también en el mismo canal de YouTube, así que si quieren verlo, recomendárselo a algún compañero, a algún amigo para que lo vea en otro momento, pueden hacerlo. Así que bueno, y con las personas de la materia nos encontramos en un ratito más en el lugar de encuentro de siempre. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias por estar. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao, chao. Gracias.